trata una persona con estas neurodivergencias en el aula? Pues como se trata a cualquier otra persona en el mundo. Ahí es en donde tenemos que ir comprendiendo cómo de repente quiero agarrarme de habilidades, herramientas para poder saber cómo tratar a alguien. Pues es que cada persona es diferente y pues ahí vienen las grandes complejidades porque creemos que si entonces tomamos una plática, una conferencia, un curso, voy a tener las habilidades y las herramientas para entonces poder relacionarme o poder entonces enseñarles o poder entonces lograr algo con una persona exclusivamente. Voy a leer un nombre aquí aleatorio. Enfrente de mis ojos tengo a Alexis Gabriel García Sánchez, ¿sí? ¿Qué curso puedo tomar para saber cómo relacionarme con él? Y desde ahí es en donde vienen las problemáticas porque nosotros queremos muchas veces pues saber qué hacer para relacionarnos con personas que previamente nosotros pues hemos depositado una etiqueta para pensar que nosotros si conocemos o tenemos ciertos elementos vamos a poder acercarnos mejor, cuando realmente ahí viene la parte más interesante de todas. Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar diferente, tiene formas de actuar diferentes, tiene formas de aprendizaje diferentes, tiene habilidades diferentes, tiene recursos diferentes. ¿Y qué curso me da entonces precisamente un acercamiento para saber tratar a cada uno de ustedes? Entonces, por eso precisamente más allá de la invitación a tratar de comprender estas categorías, pues las categorías existen. Las categorías están ahí, nos pueden dar, si quieren ustedes, parámetros, nos pueden ayudar a tener una aproximación, pero realmente cuál va a ser la mejor manera de poderme acercar al otro, independientemente de la etiqueta o de las categorías, principalmente es eso, sabiendo que es un otro, sabiendo que entonces, pues lo que a mí me funciona y me sirve, no le va a funcionar y servir necesariamente a los demás. Es las problemáticas más grandes porque cuando yo he tenido la posibilidad de dar charlas para instituciones educativas como esta, pero pensemos a otros niveles, quizá a niveles más básicos. De repente yo me he topado con maestras que ya llevan, no sé, años, no años, décadas trabajando para la institución. Incluso tienen hasta esta experiencia de que pues llegan y pueden decir, yo le di clases a tu mamá. Sí, imagínense ya cuánto tiempo tiene colaborando esta persona para esa institución. El punto no es el tiempo que lleve trabajando ahí. El punto es que muchas veces nosotros no tenemos la posibilidad de transformar nuestra forma de pensar, de ir cambiando nuestra pedagogía o nuestra práctica docente. Pero no solo es una práctica docente, sino una forma de relacionarnos con el mundo. Pensamos que tenemos ya una personalidad hecha, constituida, y que nosotros mismos llegamos a decir, es que yo ya soy así, ¿sí? Y así soy y así me moriré casi, casi. Dando por hecho que aparte lo que a mí me ha funcionado en otros momentos, pues me debe de funcionar siempre. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que esta maestra que ilustro hipotéticamente, hace 30 años, pues obtuvo el premio de la excelencia docente por enseñar y pues ser elegida por los estudiantes y la comunidad. Excelente, qué padre. La bronca o la pregunta es, ¿qué tanto esta maestra hoy ha roto por ella misma estas formas rígidas de pensamiento, de pedagogía, para entonces poder adaptarse y transformar su pedagogía, sus formas de transmitir un conocimiento a las nuevas generaciones? Porque el problema es ese. Cuando la maestra quiere seguir enseñándole a las nuevas generaciones como le enseñó a tu mamá. Por supuesto que el como le enseñó a tu mamá, pues le funcionó muy bien. El problema es que ya no le puedo enseñar a ti, ¿sí? Como le enseñé a tu mamá, a la generación de tu madre. Y ahí es en donde entramos en grandes complicaciones. No es mentira porque esto se aplica para todos los niveles. He tenido la posibilidad de colaborar como docente en 20 instituciones educativas y en una de ellas, por ahorita no decir nombres porque eso es lo menos importante y trascendente, pues resultaba que en aquel momento histórico, pues no es por presumir, pero yo era la persona más joven de la institución como docente. Digamos que la mayoría de los docentes pues tenía más de 45 años,
de vida. Y cuando se hacían las reuniones docentes, adivinen ustedes de qué se hablaba siempre. De cómo cada vez más a los docentes les cuesta trabajo acercarse a los alumnos. Es que ya no sé de qué hablarles. Es que no sé cómo vincularme con ellos. Es que no sé cómo dirigirme, cómo tratarlos. ¿Sí? Bueno, no es que yo ande de chismoso en cada una de las aulas. Sabemos que como docentes a veces estamos escuchando pues la cátedra del docente de al lado y pues a mí me pasaba lo mismo. Y pues yo escuchaba a veces cuando llegaba a la institución como alguno de estos docentes pues estaba dando su clase y en ese momento se le ocurría decir un ejemplo. ¿Pero qué ejemplo ponía? Les voy a poner un ejemplo de los pitufos. Y probablemente muchos de los que están aquí presentes por edad, pues saben perfectamente quiénes son los pitufos. O porque ahorita pues salió una nueva película, quizá las nuevas generaciones pudieran tener una aproximación. Pero si no sale recientemente una película de estos personajes, pues muchos de sus propios hijos ni siquiera saben quiénes son los pitufos. ¿Cómo es que les termino poniendo un ejemplo que a lo mejor a mí me servía hace 10 años a las nuevas generaciones que hoy tienen otros gustos o intereses tan particulares y ajenos? El problema principalmente radica en el hecho de que entonces ante mi incapacidad como docente de poderme ajustar a las nuevas generaciones, es muchísimo más fácil decir que los que tienen las broncas, ¿quiénes son? Las nuevas generaciones. Y en lugar de que yo sea quien vaya a terapia o yo sea quien vaya a cursos de nuevas pedagogías, pareciera que es más fácil agarrar a los alumnos y mandarlos a terapia, ¿no? Mandarlos con un especialista o un psiquiatra, ¿no? Hasta dónde hay que entender que esto tiene que ver con una circunstancia de relación, hasta dónde tenemos que ver que cuando estamos poniendo a una multiplicidad de alumnos que precisamente comparten gustos, intereses, necesidades, un mismo momento histórico, mira, entre ellos sí se pueden comunicar y dialogar. Pero mira, cuando llegan contigo, casualmente es cuando tú dices, tiene TDA. Sí, a ver, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Hasta dónde es importante ir comprendiendo cómo mucho de esto tiene que ver no solamente con el alumno, sino con todo lo que se va dando en las aulas, con mi labor como docente? Por supuesto, no estoy minimizando las patologías, no estoy minimizando si la persona pudiera llegar a tener un daño cerebral, pero es indiscutible que si lo que yo estoy diciéndoles a ustedes no les importa, no es de su interés, no he captado su foco de atención, muy probablemente se van a estar, pues, no sé, saliendo de la sala, desconectándose, retirando, haciendo otras cosas. Por supuesto que si entonces lo que yo estoy haciendo es jalando su atención, haciendo esta charla entretenida, afín a lo que ustedes requieren y necesitan, pues por más de que a lo mejor también lleguen a existir otros estímulos, ustedes mismos se forzarán para poder poner atención en lo que estoy diciendo. O sea, realmente no significa que el alumno sea independiente de todo lo que está pasando en el aula, todo lo que también está sucediendo con el docente. Por supuesto, también es importante entender cosas de terminología psicológica. Dentro de mi gran experiencia como docente, 20 años, me he percatado cómo en juntas de docentes nos dicen los directivos, ¿sí? Profesores, motiven a sus alumnos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me pidas algo que no se puede. La motivación, por definición psicológica, es la energía interna que me mueve a hacer las cosas. Yo puedo manipular al alumno, puedo chantajearlo, puedo persuadirlo, puedo convencerlo, puedo tratar de hacer condicionamientos, pero de ahí a que tú me digas, motívalo, perdón, eso no depende de mí. Yo puedo poner de mi parte. Pero independientemente a poner de mi parte, eso va a depender un poco más del otro para entonces precisamente vincularse emocional, afectivamente con lo que yo estoy poniendo sobre la mesa. Entonces, sí es importante comprender. Es como si yo les dijera, a ver, motiven, papás, motiven a sus hijos para que estudien. Me van a decir lo mismo. Mira, Carlos, pues lo puedo chantajear, manipular, persuadir, condicionar, pero de ahí a que pues yo haga algo para que a mi hijo le den ganas de leer y de estudiar, pues ahí me avisan cómo. Eso no depende
exclusivamente de nosotros, no podemos hacer mucho. Entonces, desde ahí sí es importante ir comprendiendo qué es lo que sí está en nuestras manos, qué es lo que no está en nuestras manos. ¿Qué pasa si yo convierto esta charla en algo teórico, denso, pesado y les hablo de historia del siglo XVIII y los primeros psiquiatras? Y, pues salvo que algunos de ustedes tengan ese interés en la historia, pues estarán atentos, pero la gran mayoría se me van a perder. Hasta donde yo sé que muchos de ustedes, si no tienen este interés histórico, si no les interesa más a ver cómo le hago para que en la práctica entonces yo pueda estar más presente, para poder estar de una forma diferente con mis alumnos y poder transmitir mis conocimientos y lograr un objetivo pedagógico. Entonces necesitamos llevarlo a la práctica. Hoy es lo que pasa, hoy es la crítica de las grandes instituciones educativas, siguen enseñando un conocimiento que hoy es obsoleto para las necesidades de lo que los chicos van a aprender y aplicar allá afuera. Sí, he trabajado, por ejemplo, en otra universidad de prestigio, aquí puedo decir el nombre, ¿no? La Universidad de Anáhuac, donde realmente les enseñan a los chicos de comunicación, ¿sí? Con consolas y aparatos de dos generaciones anteriores, en pocas palabras. Esto que ellos están aprendiendo para cuando salgan al mercado laboral y se enfrenten a radio y televisión, no van a saber utilizar esos aparatos. ¿Sí? Y les estoy hablando de una universidad de prestigio con recursos y entonces, ¿qué tanto realmente nosotros estamos pudiendo estos conocimientos aterrizarlos a la realidad del otro y que entonces el otro pues pueda comprender e interesarse y apasionarse por este conocimiento que nosotros transmitimos? Pero precisamente, como esto, pues más allá de ahorita convertirlo en una crítica a la educación, pues vamos a empezar a hablar acerca del tema que más nos interesa, que precisamente pues es la neurodiversidad. Para poder entonces, pues, entender con mayor claridad qué es la neurodiversidad, tenemos que, pues, dividir o tipificar, como les mencionaba previamente, algunos conceptos para que entonces nos quede claro de qué vamos a hablar, ¿sí? ¿Qué es la neurodiversidad? Principalmente esto es un concepto creado por una doctora que pues fue Judy Singer en 1998 y pues se refiere a la variación infinita del funcionamiento del cerebro y las mentes humanas. Entonces, desde ahí es en donde nosotros tenemos que ir comprendiendo lo que precisamente les quería transmitir al inicio. Cuando hablamos de neurodiversidad es entender que cada uno de nosotros pensamos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente, aprendemos diferente y que técnicamente tendríamos que tener pues un docente por persona para que realmente pues él estuviera tan interesado para poder transmitirme un conocimiento. Esto se vuelve un reto pedagógico, ¿por qué? Porque pues bueno, en la actualidad a niveles básicos pues hay instituciones educativas privadas que pues se dan el lujo de tener pues grupos muy pequeños, grupos muy reducidos de 3, 4, 5 personas, no pasan hasta de 8 dependiendo de la institución, donde por lo menos tengo a dos maestras por cada 8 alumnos. Bueno, pues hasta dónde pues se puede personalizar la formación y la educación de estos niños. Pero ¿qué pasa a nivel público o en otras instituciones de universidades privadas? Pues yo trabajo para esta otra escuela en línea y aparte es en línea, donde me ponen un grupo de 55 personas, ¿sí? ¿Cómo puedo, pues, personalizar la formación y la educación cuando aparte nada más tengo 1 hora a la semana para transmitir un conocimiento? O sea, no me están pagando por ver a la persona, me están pagando por simplemente dar una exposición y casi, casi como se pudiera decir vulgarmente, esto es para quien le entienda. Y si le entiendes bien, y si no le entiendes, pues se acabó. O sea, realmente esto se vuelve un reto porque entonces, pues yo no puedo poner atención a mis 55 alumnos, 50, 30 o los que sean. Es demasiado. Es una talacha impresionante y no solamente es impresionante, también por el otro lado, pues con lo que me pagan no concuerda también lo que yo me están demandando y exigiendo a nivel institucional. Entonces, sí es importante entender que cuando hablamos de una neurodiversidad, estamos hablando de que cada uno de nosotros entonces somos diferentes. De ahí entonces es en donde surge el término de neurodivergentes, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra?
son las personas que tienen un funcionamiento neurocognitivo diferente a la mayoría, diferente a la norma. Muchas veces piensan, sienten o ven el mundo pues de manera diferente. Bueno, por ejemplo, pues con todo lo que les estoy diciendo, para muchos de ustedes van a decir, creo que Carlos es neurodivergente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues su forma de ver el mundo, de actuar y de relacionarse, pues se sale un poco de los parámetros de la normalidad. El punto es que pues ser neurodivergente, ahí viene la parte más importante que hoy se ha tratado de transmitir. No significa estar enfermo. Sé que tengo pues poco tiempo para lograr transmitir muchos conocimientos, pero lo que sí me importa es que nosotros podamos comprender ciertos términos que pudieran sernos útiles. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es una enfermedad y un trastorno? Cuando hablamos de las enfermedades nosotros conocemos su origen, conocemos su etiología. Un ejemplo rápido. Diabetes. Si yo tengo diabetes, no hay pierde, solo hay una causa. ¿Cuál es la causa? Un daño en páncreas. Mi páncreas no produce insulina, igual a diabetes. No hay otra causa en el universo por la cual una persona pueda tener diabetes. COVID es por este virus, esta bacteria, bueno, en el caso de otras enfermedades, esta bacteria, este protozoario o esta deficiencia. No hay otra causa. Entonces, ahí es en donde tenemos que comprender cuando hablamos de enfermedades. Pero cuando hablamos de trastornos, por ejemplo, ansiedad, depresión, esquizofrenia, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno bipolar, por favor, no existe la bipolaridad, ¿eh? Trastorno bipolar tipo uno, tipo 2 o ciclotimia, ¿sí? Trastornos de la personalidad, N, lo que a ustedes les guste, ¿sí? Ahí es importante comprender que no hay una sola causa, que esto se vuelve multicausal, multifactorial. ¿Qué se necesita para que una persona tenga depresión? Hay factores biológicos, genéticos, hereditarios, de vínculo, alimenticios, relacionales, emocionales, y no faltará quien diga hasta espirituales, y le doy la razón. En pocas palabras, aquí es en donde se complican las cosas, porque yo no puedo decir que solo tú tienes depresión por una alteración neuroquímica del cerebro. Ejemplo, vamos a invertir las cosas para que yo me pueda explicar mejor. Si yo en este momento tuviera la posibilidad de a todos y cada uno de ustedes darle el mismo fármaco que altera dopamina en todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de ustedes van a empezar a tener delirio y alucinaciones. Y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta que no es así. Cada uno, incluso de nosotros, va a reaccionar de forma diferente con ese fármaco, ¿sí? Y va a haber quien tenga depresiones, va a haber quien tenga ansiedad, va a haber quien le dé somnolencia, va a haber quien sí tenga estos síntomas psicóticos, va a haber una gran variabilidad de respuestas. Por eso es importante incluso entender, yo no supongo que aquí alguien en algún momento llegó a tomar algún tratamiento psiquiátrico, no sé, para la ansiedad, para la depresión, de repente le daban un medicamento y no le servía y le daban otro medicamento y este sí me servía. A ver, si técnicamente los dos están diseñados para la depresión o la ansiedad o lo que gustes, ¿cómo es que este me funciona y este no me funciona? Porque cada metabolismo responde de maneras diferentes. Es más, ahí viene la gran bronca. Incluso yo antes me tomaba este medicamento y ¿qué creen? Me funcionaba. 10 años después, no sé, recaí de depresión por otra causa, un duelo no elaborado, y pues me vuelven a dar este medicamento. O ahora, aunque no me lo den, yo ya sé que tomarme, me tomo el medicamento y no me hace. Y no me hace. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte absurda de lo que mencionaba al principio. Queremos volver a hacer las cosas que antes nos funcionaban hoy, cuando hoy estamos viviendo otras circunstancias completamente diferentes. Cada una de las circunstancias son diferentes. Vamos a hablar de algo más común, tomar alcohol.
Creo que pues, el 90% de los que estemos aquí podemos decir que hemos consumido alcohol. Por eso utilizo ese ejemplo. Vean cómo cada vez que ustedes han consumido alcohol, siempre tienen una respuesta diferente. Nunca puedo tener la misma respuesta. Y cómo realmente entonces no es lo mismo tomarme o ingerir alcohol en exceso ante una pérdida de un ser querido o ante, no sé, mi graduación de la licenciatura o de la maestría. Vean cómo las condiciones de lo que se encuentra alrededor hace que el efecto químico de la sustancia sea completamente diferente, para que ustedes vayan comprendiendo que no solamente es la parte química, sino cómo hay una gran multiplicidad de factores que están influyendo para que entonces algo funcione o no funcione. ¿Sí? Entonces sí es importante empezar a darnos cuenta cómo las cosas no están siendo siempre iguales y por lo cual lo que yo hacía antes no me va a dar hoy los mismos resultados. Entonces, siguiendo con estos términos, pues hay que entender que a la hora de que hablamos del término neurodivergentes, este término ha sido acuñado con el afán de que las personas que han sido etiquetadas con trastornos mentales, pues no se vean con esta palabra, con esta etiqueta. En el momento en el que yo digo, hola, soy Carlos, tengo un trastorno mental, ustedes no me ven como alguien que necesita atención especializada, me ven como el loco, me ven como el que está fuera de la norma, me ven como el alterado, me ven como, uy, aguas, ¿eh? Porque quién sabe qué vaya a hacer, soy el raro, ¿sí? Entonces, en el afán de desestigmatizar a los trastornos mentales, es que surge este término de neurodivergentes. Entonces, ¿qué pretende abordar este término de la neurodivergencia? Quitar estas etiquetas de la depresión, de la ansiedad, del autismo, de la discapacidad intelectual, de un TDA, de una dislexia, disgrafia, discalculia, que aparte son términos que en la actualidad ya ni siquiera existen en la psiquiatría, por cierto, ¿sí? Hoy podemos hablar dentro de la psiquiatría de trastornos del aprendizaje de tipo lectura, de tipo escritura o de tipo cálculo, pero ya no existe la discalculia, la disgrafia ni la dislexia. Entonces, ¿a qué voy con esto? En el afán de ir quitando y quitando y quitando todas estas etiquetas y que entonces comprendamos que también son personas y que requieren pues un trato igualitario, quizá con atención diferente, como cada uno de nosotros también, pues es que precisamente se acuña este término de neurodivergentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de trastornos fueron precisamente los que se empiezan a encapsular? Pues como les mencionaba, autismo, TDA, dislexia, por mencionar algunos que ahorita les mostraré un poco más, son algunas de las condiciones que forman parte de esta neurodivergencia. Ahora, también hay que diferenciar el concepto de el neurotipo, ¿sí? O neurotípicos, ¿sí? ¿Quiénes son los neurotípicos? Déjenme decirlo de esta forma, los normales, los que encajan dentro de la norma, ¿sí? Los que aprenden con el sistema general, ¿sí? Son personas que comparten un funcionamiento neurocognitivo similar al de la mayoría, ¿sí? Digamos que entonces en el aula podemos tener una gran multiplicidad de alumnos neurotípicos, que serían los que pues funcionan y aprenden de una manera general, y pues podemos llegar a encontrar neurodivergentes, ¿sí? Entonces ahí es en donde tenemos que ir comprendiendo pues el último término que es pues los neurodiversos, ¿sí? ¿Quiénes son los neurodiversos? Pues somos todos los seres humanos en nuestras distintas formas de ser en el mundo y de podernos entonces relacionar con los demás. Entonces, para poder aterrizar un poco más todo esto, sé que muchos de ustedes no son psicólogos, médicos, psiquiatras, pero les enseño un poco, pues, qué tanto ha crecido el círculo de lo que hoy nosotros llamamos neurodivergentes, ¿sí? Antes, pues solamente eran tres o cuatro trastornos que se englobaban. Hoy podemos hablar de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿sí? O características del espectro autista, por eso se pone SEA. Podemos hablar de trastornos de desarrollo del aprendizaje, lo que les mencionaba previamente, la antigua dislexia, disgrafia, discalculia.
También se engloban los trastornos del estado de ánimo, que pues principalmente hablamos de un trastorno de presión mayor, de una antigua distimia, hoy trastorno depresivo persistente, ¿sí? También se engloban a las personas con los trastornos de ansiedad, ¿sí? Aquí esto es más grande, ¿por qué? Porque hablamos de pues un trastorno de ansiedad por separación, un trastorno de ansiedad por enfermedad, un trastorno de apego reactivo, un trastorno de ansiedad generalizada, una agorafobia, las mismas fobias están englobadas aquí. También pues podemos hablar pues de lo que son el trastorno obsesivo compulsivo que encontramos de esta otra parte acá, que pues las personas con trastorno obsesivo compulsivo pues van a estar precisamente rumiando constantemente las situaciones a nivel de pensamiento o actuando de una forma constante y repetitiva para lograr un comportamiento ritualista. Pero no solamente son los obsesivos compulsivos, sino también ahí es en donde podemos encontrar pues cómo están los acumuladores. Hoy está mucho de moda toda esta parte del trastorno de acumulación, algunos le llaman trastorno de Diógenes, ¿no? En ese sentido, en donde precisamente la persona pues no se puede desprender de las cosas o de los objetos aunque no tengan pues un valor importante. También pues podemos encontrar lo que es el antiguo retraso mental o llamado discapacidad intelectual. Entonces, pues este rubro pues no solamente aplica al trastorno leve, sino también al moderado, al grave y al profundo. Entonces, sí es importante ir entendiendo pues todo lo que se va desprendiendo de ahí. También podemos hablar precisamente del retraso global del desarrollo. Cuando hablamos del trastorno del retraso global del desarrollo, pues hablamos de personas que se encuentran en condiciones que no pueden ser evaluadas de una forma adecuada o correcta y como no podemos pues evaluarlas, se diagnostica como un retraso global del desarrollo. Lo que también es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Que precisamente pues esto tiene que ver con apartamiento por parte del individuo y aparte pues problemas graves en la comunicación. Lo que es el famoso TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, donde precisamente la persona pues tiene estas grandes complicaciones para poder focalizarse y puede haber impulsividad o no puede haber impulsividad, agresividad o no puede haber agresividad, pero pues de alguna forma pues la persona no puede poner atención aunque él quiera. Hay personas que precisamente están muy mal diagnosticadas con este trastorno, porque una persona que en verdad se tiene que diagnosticar con esta patología, se requiere 6 meses de seguimiento para poderla diagnosticar. En pocas palabras, si alguno de ustedes está diagnosticado con un TDAH y no fue evaluado a lo largo de 6 meses, muy probablemente no lo tengas, ¿sí? Entonces sí es importante un seguimiento a lo largo de 6 meses para ver si realmente la persona tiene esta patología o no la tiene. Y finalmente, pues un trastorno dismórfico corporal, donde incluso también podemos llegar a hablar al respecto de cómo es que la persona pues no ve o no acepta de forma adecuada pues su propio cuerpo, su propio metabolismo, sus propias formas de vincularse y relacionarse. Entonces vean qué tan grande y qué tan vasto es lo que nosotros podemos el día de hoy estar hablando como neurodivergentes. Y por supuesto, pues en una conferencia de 1 hora, pues tratar de decirles, miren, al autista hay que tratarlo así, al depresivo hay que tratarlo así, al ansioso así. Pues es que volvemos al punto. Trataríamos de nuevo de estar encajando a las personas. Sin embargo, pues mi interés fundamental en esta charla y en este espacio que ustedes me brindan es tratar de mostrarles que esto no es de etiquetas, sino entender primeramente que son personas. Eh, Voy a tratar de incluso de ser más claro con esto. La psiquiatría, siendo una ciencia así cuadradita, ni siquiera la misma psiquiatría habla del depresivo, la ansiosa, el esquizofrénico, ¿sí? El adicto, ¿sí? El obsesivo compulsivo, ¿sí? El límite, ¿sí? O agarren la que quieran. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la misma psiquiatría nos va a decir que son personas
con un trastorno depresivo mayor, personas con un trastorno de ansiedad generalizado, personas con un trastorno del espectro autista o de un trastorno psicótico de tipo esquizofrenia o de un trastorno bipolar o de un trastorno de parafilia o la que les guste, pero la etiqueta persona ni siquiera la psiquiatría se la quita. Nosotros, en nuestra forma coloquial de hablar, es en donde cometemos estos errores. ¿Sí? No existe el adicto, ¿sí? Existen personas con trastornos de adicción. Entonces sí es importante entenderlo porque no pierdes tu categoría de persona. Pero lo mismo va a pasar en la medicina, ¿eh? No existe el sidoso, no existe el canceroso, no existe el diabético, ¿sí? Reitero, sé que lamentablemente en nuestra cotidianidad hablamos de esas maneras, sin embargo, es importante comprender que estas maneras son completamente erróneas. Son personas que tienen VIH o SIDA, son personas que pues padecen hipertensión o diabetes o cáncer o no sé qué otra enfermedad les gusta. Pero el parámetro de persona no se quita y es como si ustedes quisieran aprender a tratar a personas, ¿sí? Y a no personas. No, es que esta parte de la multidiversidad, neurodiversidad, tiene que ver con el hecho de comprender que también siguen siendo personas y requieren el mismo trato. Carlos, pero es que sí están muy raros, ¿cómo me relaciono con ellos? Ay, cálmate tú como si fueras la salud mental en dos patas. Pues date cuenta cómo también acercarme a ti es complejo. Convencerte a ti es complejo. Argumentarte a ti es complejo. Tratarte de que veas el mundo de forma diferente es complejo. ¿Sí? ¿Por qué no empiezas desde ti para realmente darte cuenta de, a ver, si desde ti tratar de transformar esta forma de ver tu mundo, pues es complejo? ¿Cómo desde ahí quieres que los otros obtengan este saber, este conocimiento? No sin más, antes de ir acomodando ideas centrales y pues sí pasar a alguna ronda de preguntas, pues sí me gustaría también mencionar cómo es que se le ha dado hasta este momento, incluso en esta charla, como un carácter negativo hacia las cosas hacia una persona que pudiera estar tipificada con este término, ¿sí? Sin embargo, pues no todas las personas, vamos a hablarlo desde lo malo, desde lo negro, desde lo negativo. ¿Qué es lo que podemos llegar a encontrar? Que una persona con TDAH, a pesar de que no puede focalizarse su foco de atención en algo, tienden a ser personas creativas, ¿sí? Llegan a tener un hiperfoco en ciertos momentos, llegan a tener una gran energía y una gran pasión por las cosas. ¿Qué pasa con otras personas, por ejemplo, con un síndrome de Tourette que tienen estos tic vocales, ¿sí? Pues son muy creativos, un control cognitivo, habilidades de observación. ¿Qué pasa cuando pues precisamente hablamos de un autismo o un Asperger? Pues tienen una gran capacidad memorística, una atención a los detalles, una alta concentración. ¿O qué pasa en algunas otras circunstancias? Pues aquí van teniendo los ejemplos, ¿no? Es que mi hijo es muy malo para las matemáticas, sí, pero en particularmente los que son malos para las matemáticas llegan a tener habilidades verbales muy grandes y un pensamiento muy innovador. O sea, ¿por qué se focalizan en lo que no puede hacer? Entonces, de alguna forma es en donde sí quiero mostrarles este pequeño círculo en ese sentido, donde podemos estar hablando cómo tienen habilidades verbales, creatividad, autenticidad, pensamientos innovadores, resiliencia, conciencia sensorial y son muy honestos. Y desde ahí entonces agarrarnos para poder acercarnos. El problema principalmente es ese, que como docentes tendemos a ver lo que no puede hacer. Es como si yo como psicólogo me mandan a alguno de ustedes a que les aplique alguna batería de pruebas. Y entonces pues yo me topo con alguno de ustedes y después de evaluarlos les digo, ¿sabes qué, Eric Jonathan? Tienes un CI de 90. ¿Qué me va a decir Eric? ¿Y a mí qué me importa? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Es normal? Bueno, sí es normal. ¿Y qué puedo hacer con eso? O sea, en el último de los casos, mi objetivo como psicólogo no es decirle tienes un CI de 90 o tienes esta patología. Es qué es lo que puedes hacer con ello. O en el último de los casos, qué es lo que se te pudiera dificultar que entonces, si tú quieres, tendrías que empezar a, pues, llevar a cabo ciertos ejercicios para mejorar en determinada área.
Pero el que yo les diga a ustedes tienen un 90, ¿de qué sirve? ¿Sí? Lo mismo es decirles ustedes tienen X trastorno, ¿sí? O forma de multiversidad o de neurodiversidad. Entonces, sí es importante que nosotros comprendamos cómo, a pesar de que se les pudiera dificultar a los alumnos ciertas cosas, no es que para todas las cosas se les dificulte, hay cosas que sí pueden hacer. Incluso hasta una persona con una neurodiversidad grave, más profunda, como una discapacidad intelectual profunda, hay cosas que sí puede hacer. ¿Por qué no nos focalizamos en lo que sí puede hacer y lograr en lugar de pretender que funcionen como la norma? Porque ese es nuestro gran error como docentes. Quiero que funciones como los demás. Sí. ¿Por qué tendría que hacer que todos ustedes funcionen como robots mecánicos establecidos por normas? Entonces, principalmente mi reflexión es en eso, ¿no? ¿Qué tanto en nuestra labor docente podemos darnos cuenta de que el alumno pues se le dificultan llevar a cabo, no sé, determinadas actividades académicas? ¿Qué tanto la institución y yo como docente tengo la posibilidad de estar evaluando a esta persona de una forma diferente donde entonces pues la vuelvo líder y que se haga cargo del equipo y aunque no entregue trabajo, por lo menos si lleve a cabo otras actividades? Por supuesto, insisto, es una atención más personalizada. Insisto, hay instituciones que lo permiten. Insisto, también hay otras instituciones que aunque ahorita estamos hablando de estos términos, te van a decir, no, a todos los alumnos se les califica igual. Ah, entonces, pues no tiene caso que estemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto realmente existen esas permeabilidades para entonces, pues, realmente ajustarnos, no para afectarlo? Yo trabajo en la mayoría, en todas las instituciones, en instituciones educativas, y a mí me lo han dicho 500 veces a nivel privado, ¿sí? Es que, profesor, ya no estamos en época de reprobar alumnos, sino de ver cómo le hacemos para que acrediten. O sea, ¿qué me estás insinuando? ¿Que lo pase? Bueno, una cosa es que lo pase porque si no, la institución se queda sin matrícula y esto pues trae consecuencias. Sí, eso lo entiendo. Pero dejando de lado los beneficios institucionales y focalizándonos en los alumnos, pues ¿qué tanto realmente puedo focalizarme en lo que sí tiene y cuenta el alumno para entonces favorecer su crecimiento, su desarrollo, su aprendizaje, aunque no cumple los lineamientos de lo que tiene que aprender según la SEP? Entonces, sí es todo un reto, sí es todo un desafío poder reflexionar sobre todo esto, pero la intención es pues empezar a voltear a ver a las personas pues que están englobadas dentro de este concepto de neurodiversidad, pues como alguien más, no como alguien raro o como alguien que necesita cosas diferentes. Todos nosotros lo necesitamos. No sé si entonces, pues, tengo tiempo para algunas dudas, preguntas, si alguien, pues, quiere intervenir. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia y pues bueno, aperturamos la sesión de preguntas. Si gustan participar con alguna de sus dudas, por favor ir levantando la manita o aperturar el micrófono para poder comentar. Parece que no hay dudas. Ok, muchas gracias por la charla que fue muy interesante. Soleil, Aride, Miguel. hay una manita. Ah, ¿quién es? Si gustan aperturar su micrófono, adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Hola, hola. Buenas tardes, doctor Carlos. Muy interesante su plática y los puntos que nos tocan.
tengo una duda. Dentro de la plática que mencionaba, decía que pues estudiantes, bueno, no lo mencionó tal cual, ¿no? Yo lo estoy adaptando un poquito, pero que estudiantes de aquí de la universidad como tal que presenten alguna neurodivergencia, tendríamos que nosotros adaptarnos un poco. Pero mi punto es, ¿hasta qué punto nos adaptamos? Pensando que estamos preparando profesionistas para que salgan a un campo laboral y a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero pues mi creencia es que la empresa no se va a adaptar al estudiante con alguna neurodivergencia. La empresa lo que espera es que llegue una persona que cumpla con el rendimiento, con los objetivos que tengan planeado para eso. Y insisto, lo estoy diciendo desde un punto personal y algunas investigaciones que he hecho, pues la empresa no se va a detener a verificar si la persona que está ingresando tiene alguna neurodivergencia y cómo adaptarse a ella. Muy buena observación, Faride, y yo te voy a responder de esta manera. Sí. ¿Y quién te dijo que la persona con una neurodivergencia o diversidad, pues pretende trabajar en la empresa promedio o de Godín promedio? O sea, ahí es en donde tenemos que ir comprendiendo que si mi labor como docente es capacitar alumnos como godines promedio para que entren a trabajar a una empresa y volver al rico más rico, entonces sí, vamos a fallar, porque la empresa no se va a ajustar a la persona. Sin embargo, hoy es en donde la persona neurodivergente tiene las posibilidades de ser independiente, freelance, trabajar por su cuenta, abrir su propio negocio, crear su propia empresa, ser youtuber. O sea, nos quedamos cortos. Entonces, yo sí coincido contigo porque yo nunca voy a regalar una calificación, en el sentido en el cual yo puedo ajustarme a las necesidades del alumno en su situación de aprendizaje, pero no le voy a decir, ay, pobrecito, no, sí, pues está jodido, vamos a pasarlo. No, yo sí le pongo cero y pues a mí los que me conocen lo saben. Pero ahí es en donde viene esa diferencia. Yo voy a focalizarme en él para ver sus posibilidades, para ver sus recursos y si desde ahí lo hace, cumple, se compromete, alcanza la meta, tiene su 10 aunque sea de una forma diferente a los demás. Pero si realmente, aunque se le esté dando las posibilidades, no lo hace, no cumple, le vale, no entrega, tiene cero, aunque es que pues tengo neurodivergencia, tiene cero, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero sí, indiscutiblemente, a lo que voy es de que pues sí es importante romper la idea de la parte social. Lo voy a decir con mucho respeto, espero que nadie aquí se sienta ofendido por lo que voy a decir a continuación, pero yo que he tenido la posibilidad de trabajar en diferentes estados de la República incluso, me he percatado cómo en algunos estados en particular la meta más grande que tienen los alumnos en su vida es llegar a trabajar para el gobierno. No, bueno, gracias por participar. Wow, qué envidia, ¿eh? Sí. Pues si esa es tu meta en la vida, está padre, pero ¿y quién te dijo que esa es la meta de todos, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido chicos, chicas que los papás tienen la posibilidad de heredar la plaza de los papás y yo no la quiero, yo no la quiero, ¿sí? Pero hijo, hija, es que esto es lo seguro, pues, seguro que te vas a morir, o sea, seguro que vas a estar jodido, o sea, ahí es en donde tenemos que ir entendiendo esa parte de que no a todos nos interesa lo mismo. Si a ti te interesa ese camino, está bien y es respetable, ¿sí? Pero no porque al otro no le interese, está mal. Y ahí viene la bronca, ¿no? Entonces, antes era, ¿qué quieres ser de grande, hijo? No, futbolista. No, ¿cómo vas a ser futbolista? Te vas a morir de hambre, no vas a lograr esto, no vas a lograr el otro. O artista, ¿no? O filósofo, o psicólogo. No, uy, no, no, no. Elige una buena carrera, ¿no? Hoy cambia el paradigma. Hoy es, ¿qué quieres ser de grande, hijito? Influencer, ¿sí? YouTuber, ¿sí? ¿Sí? Y pues, ¿qué les terminan diciendo a los chicos? Lo mismo, ¿sí? Como si realmente, pues hoy hay youtubers que a sus 18 años, por decir un número, pues han ganado lo que yo gané toda mi existencia, incluso con un postdoctorado que no sirve de un carajo. Entonces, ahí yo te invitaría pues a entender que pues, no necesariamente ellos van a trabajar para empresas. Gracias, 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 doctor. Ivonne, pues creo que cerramos contigo. Gracias, doctor. Pues primero agradecer por esta plática que nos ayuda a expandir nuestra visión. Creo que nosotros tenemos mucho que aprender al respecto.
Y yo quisiera consultarle lo siguiente. Bueno, dentro del derecho hay un principio que dice que hay que tratar, habla del principio de igualdad, pero dice que hay que tratar igual a los iguales, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, desde el punto de vista académico, creo que a veces, digo, yo soy del área jurídica, pero creo que nos enfrentamos a complicaciones porque la exigencia que le das a alguien que no tiene esta circunstancia, no puedes darle la misma exigibilidad, pero tampoco queremos caer en esta parte laxa que ahí es donde entiendo a los docentes, pero también esa línea delgada que hay con respecto a la igualdad y los derechos humanos. Entonces, ¿qué usted nos recomienda en esta situación donde la universidad tiene este deseo de ser incluyente, de respetar los derechos humanos? Porque queremos ser, por supuesto, que digan, es un egresado de la UPMH y está bien preparado, pero tampoco en esa línea de exigibilidad queremos vulnerar, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda usted? Esa sería mi primera pregunta. E incluso yo me he encontrado, por ejemplo, cuando llegan y hacen su examen de admisión, nosotros estamos trabajando hoy en una carta donde la sugerencia sería que fuera un examen de admisión distinto, doctor, para ellos, o en esta igualdad sería el mismo. ¿Cómo tenemos que trabajarlo? Porque no podríamos tratarlos de la misma manera o después decirles, bueno, sí te voy a dejar entrar, pero no te voy a regalar la calificación porque me parece que ahí sería un acto discriminatorio. Pero insisto, entiendo la parte de la institucionalidad sin contravenir la parte de los derechos humanos. ¿Qué nos sugiere, qué nos recomienda para poder hacerlo de una mejor manera? Voy a retomar lo que mencionaba y espero a ver si puedo responder tu pregunta de forma más precisa. Cuando hablamos de discapacidades, esto se vuelve más sencillo, porque entonces, pues, simplemente el examen que tú tienes lo podemos convertir a braille para que la persona, pues, invidente, pues, pueda, pues, responder el examen de forma correcta y adecuada, y ahí no habría complicaciones. Pero como aquí estamos hablando no de una alteración física exclusivamente, sino de formas de pensar, de actitudes y de formas de ver el mundo, entonces ahí es en donde se complica todo. ¿Por qué? Porque entonces no podemos utilizar los términos del derecho para la institución educativa. Y si los vamos a utilizar, entonces vamos a utilizarlos de una forma correcta y adecuada. Yo no sé, yo siempre me voy a estar peleando con los derechos en ese sentido porque no somos iguales. Entendámoslo, no somos iguales. Es que el hombre y mujer son iguales, no es cierto. A ver, nada más desnúdalos y ve cómo no somos iguales. No dejen de decir esas cosas raras. El derecho busca una equidad de derechos o una igualdad de derechos. Pero en ningún lado dice que la ley dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. O sea, nada más agarramos parcialidades. Entonces creo que desde ahí es importante entender lo que quería transmitir hace rato. Yo puedo ajustar mi forma pedagógica de evaluarte, ¿sí? Puedo crear una rúbrica diferente para evaluarte, pero el grado de exigencia, de compromiso y de tiempos va a ser el mismo que el de los demás. Entonces ahí es en donde podemos hablar de esa igualdad de derechos, donde puedo ajustarme a mi forma pedagógica de poder transmitir este conocimiento para ti, pero no significa que yo no te voy a pedir menos, voy a ser más flexible, no tienes que entregar trabajo, voy a aceptártelo tarde. Es que tengo TDA o tengo neurodiversidad, pues tienes cero. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra y esa es la parte que nosotros debemos de comprender. ¿Sí? En ese sentido de ser incluyentes, pero también a la hora de ser incluyentes, pues sí tener como docentes estas posibilidades de saber, ok, si no lo evalúo de la forma tradicional, que siempre, ¿cómo puedo evaluar a estas personas? Pero el rigor y la exigencia académica con esta persona va a ser el mismo que el de los demás, solo voy a cambiar la forma. Entonces creo que eso es lo que estoy queriendo transmitir en ese sentido, pero sí de ir comprendiendo, pues este tema, ¿no? No somos iguales. Pero insisto, no por tu diferencia voy a entonces disminuir la calidad o la exigencia o la evaluación. Eso es igual para todos. Pero insisto, la forma, la técnica, el procedimiento, el recurso es el que trataré de ajustar a ti. Muchas gracias. Entonces, doctor, solamente para cerrar, lo que entiendo es que en el supuesto que soy docente, tendría que hacer
Mi rúbrica, tendría yo que generar 2 rúbricas para entonces poder tener esta exigibilidad al 100%, pero sobre esta rúbrica, no sobre la generalidad, ¿no? No sobre la mayoría. Sí, ni siquiera dos. O sea, yo te invitaría a que hagas una, pero pues pasa lo mismo que en una planeación. Perdón, es que yo sí digo esto y luego me ando arrepintiendo, pero la verdad, yo hago la planeación didáctica porque la institución me lo exige, pero los que somos docentes aquí, yo no sé si ustedes sean como yo esperaría que sí. ¿Quién se apega a la planeación didáctica? O sea, se vuelve de burla, es una risa, o sea, es un mapa. Es una guía, es una pauta, es una orientación, pero querer cumplirlo obsesivamente, no, perdón, eso no es imposible porque entonces no habría forma de poder lograr un objetivo con los alumnos. Entonces, sí es importante hacer lo mismo con la rúbrica, ¿sí? Mi rúbrica se vuelve pues un mapa, una forma, ¿sí? Pero ahí viene la otra bronca donde sí entiendo a la institución de cómo es que el alumno va a querer manipular y, a ver, no, 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 es que aquí está la rúbrica y no, al final el docente la modificó, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde tenemos estas grandes complicaciones ya en la práctica, en el hecho de ir diciendo, ok, existe entonces esta rúbrica, perfecto, pero el chiste es hacer este proyecto. Cómo lo hagas, en cómo lo vayas entregando, de qué manera, ahí es en donde puedes hacer tu rúbrica flexible. A mí lo que me importa es que al final del curso tú obtengas este conocimiento que voy a evaluar de esta manera. Existen todas estas posibilidades para hacerlo. Un examen, existe también un mapa mental, existe también un proyecto, existe también, ajá, ustedes elijan cuál quieren, atórense solitos. Y yo al final te voy a evaluar. No sé si me explico en donde la rúbrica no queda de una manera muy rígida de decir examen 40%. No, ¿qué tanto puedo poner 40% de esta actividad para evaluar esto y sea más amplia, donde el alumno sea el que haga la actividad que más le compete? Eso nos ayudaría de mucho. Sí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Quería preguntarle qué herramientas tenemos para poder identificar estas habilidades y cualidades de los alumnos que pueden ser realmente en general, o sea, cualquiera de nuestros alumnos, para poder de esta manera tomar estas decisiones de cómo lo voy a evaluar, si necesita que se ajuste de alguna manera para que se le pueda brindar el servicio de brindarle esta, pues, este conocimiento de alguna forma. Pero tendríamos que empezar por conocer, ¿no? Su forma de. Entonces, ¿qué herramientas tenemos en ese respecto? Mira, sé que esto se vuelve muy complejo, pero si me permites, por lo menos para que esta charla, a los que están aquí presentes, sea algo que yo les pueda dejar y aportar mínimamente en un solo punto, ¿sí? ¿Qué herramientas tú tienes o puedes hacer para esto? Es entender que cada persona va a ser completamente diferente. Ejemplo, yo ingreso a trabajar a una escuela. En esta escuela me notifican que existe un reglamento. En el reglamento institucional dice que el alumno para poder tener derecho a su calificación final necesita un 80% de asistencia. Así que si tiene menos del 80% de asistencia, está reprobado, no tiene derecho a calificación. Esta regla para mí se me hace absurda, ilógica, irracional, sin sentido. ¿Pero qué creen? Yo soy quien está queriendo trabajar para esta institución. Así que yo me apego a las políticas de esta institución. Entonces, pues, ¿qué pasa en esas circunstancias? Que cuando yo me apego a las políticas, yo no las creó la institución. Y entonces, pues la Gaby, ¿sí? Pues resulta que tuvo 60% de asistencia, por lo cual no tiene derecho a calificación final. ¿Y qué hace Gaby? Va a coordinación, va a dirección, hace la chillona, para que entonces vengan conmigo como docente y me digan, échale la mano a Gaby. Perdón, es que yo no le puedo echar la mano. ¿Por qué no le puedo echar la mano? Porque no son mis reglas. Porque ustedes son quienes pusieron las reglas. Que insisto, para mí se me hace absurda, ridícula y sin sentido.
pero tú la creaste. Entonces, si tú vas a romper la regla, entonces échale la mano tú. No me lo pidas a mí, porque a mí me estás diciendo que me apegue a este reglamento. Entonces, ahí es en donde tendríamos que empezar a trabajar sobre las políticas de la institución, para que entonces en la política diga, el alumno no quiere, no necesita venir para poder ser acreditado. Y mira, nos ahorraríamos broncas. La bronca sé que sería de la institución con la SEP, pero eso ya es bronca de la institución. O ante la institución autónoma que obedezca. A lo que voy es a eso. Si nosotros realmente tuviéramos toda esta apertura, entonces, pues tú, al fin de cuentas, me vas a evaluar a mí, Carlos. ¿Haya venido o no haya venido? ¿Qué habilidades se supone que yo tengo que adquirir para acreditar tu materia? Deberías de tener un listado de cuáles serían esas habilidades. Y si al final, en un proyecto, yo te demuestro estas actividades, aunque nunca haya venido al curso, perdón, tengo 10. ¿Por qué no? Como si fuera garantía de que el alumno que viene al 80% de asistencia en verdad logre ese objetivo. Eso no es cierto, por eso les dije que eso es absurdo. Pero desde ahí es en donde tendríamos que irnos dando cuenta dentro de los márgenes que nosotros tenemos como docentes con las políticas de la institución, hasta dónde podemos flexibilizar todo esto para decirle al alumno, bueno, pues no es mi regla, es regla de la escuela, es por reglamento que tú firmaste al entrar aquí, pues tienes que venir tanto, ¿sí? Y desde estos parámetros, pues yo te voy a evaluar, insisto, mi listado de lo que yo espero que tú alcances como resultado de esta clase. No importa el cómo lo logres, pero demuéstrame que lo lograste. Ahí es en donde tienes esta oportunidad para entonces no ser especialista en TDA, en depresión, en ansiedad, en nada, sino simplemente darle las posibilidades que cada alumno, sea neurotípico o neurodivergente, pueda emplear su potencial para lograr el objetivo como sea. Y eso es lo que por lo menos quiero dejarles yo. Sí. Gracias. Pues muchísimas gracias por el espacio. Espero que esto les dé pues algún parámetro, les sea útil en su práctica pedagógica o sirva para cambiar políticas institucionales, pero pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por esta gran charla que pues bueno, estábamos esperando porque tenemos muchos alumnos en esta condición. Y si no hay más preguntas, pues no queda más que agradecerle por todo el conocimiento que nos vino a aportar precisamente el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y quedo a sus órdenes. Excelente tarde. Hasta luego. Gracias.